Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Mario Salde, muchas gracias por seguirnos. El día de hoy tengo la grata compañía virtual de un colega, él es especialista en arbitraje, contrataciones con el Estado, inversión pública. Estoy con Emilio Gonzalo Pinto Salas. Gonzalo, espero que te encuentres bien y te agradezco por estos minutos. Hola José Mario, buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bien, para seguir conversando un poco sobre el tema de lo que sería la nueva ley y también hablar de lo que viene ocurriendo con la ley que todavía se encuentra vigente, em, hay algunas modificaciones que se han dado en torno a la norma que regula las contrataciones públicas, em, y que son problemas reales que se le presenta a la persona que contrata con el Estado, más allá de la especulación teórica que nosotros podamos hacer en una charla entre abogados, ¿no? El usuario o la persona que contrata con el Estado tiene dificultades muy serias y es importante ahora poder comentar un poco para que este programa, que está dirigido a abogados, pero también a público en general, pueda ser un espacio de reflexión y se pueda conocer lo que está ocurriendo para que también se puedan tomar algunas medidas que puedan rectificar. Y eso implicaría, me imagino, posteriormente hablar un poco acerca de los aspectos de la nueva ley. Aún no, porque vamos a hablar todavía de la vigente, pero tenemos también que hablar seguramente en su momento de algunos aspectos de la nueva ley. Bueno, una pregunta que creo eh, cae madura es, ¿qué es lo que la mayoría de personas se pregunta? Y es lo primero que se le viene a la cabeza a una persona cuando se le ofrece dar un servicio o una prestación al Estado. Es, bueno, está bien, yo contrato, pero ¿cómo va a ser el cobro? ¿Cuáles son las dificultades que se presentan a propósito de las últimas modificaciones? Ya, bueno José Mario, primero, a ver, un poco para recordar, indicamos que a fines del año pasado, en diciembre del 2024, se publicó el Decreto Supremo 278-2024, por el cual básicamente se insertan dos modificaciones que lo que hacen es que cuando un proveedor no se pone de acuerdo con el Estado y tiene que recurrir a un arbitraje, necesariamente, de manera indispensable, el Estado va a decidir en última instancia con qué institución arbitral va a trabajar. Eso como punto uno, ya que antes el proveedor, si es que no estaba establecida una institución arbitral, podía escoger a cualquier institución arbitral. Ahora, cuando no está establecida la institución arbitral, después de un procedimiento establecido, o que por lo menos después de una terna de instituciones arbitrales, si es que no hay acuerdo, finalmente la entidad es la que decide. Ahora, ¿De acuerdo? Y la una previa. El introducción, arbitraje aparece cuando surge algún problema. Eh, conflicto, cuando hay un conflicto. en tu experiencia, ¿estos problemas surgen frecuentemente? O sea, es Sí, común que claro. el Lo Estado diga, normal, o no, no sea, estoy de acuerdo, vamos a arbitraje. ¿Es algo muy frecuente? sí, o sea, digamos, lo normal es que el Estado le pague al proveedor, eso es lo normal, ¿no? Pero digamos que sea algo muy poco usual, tampoco es, ¿no? O sea, es bastante frecuente de que el Estado no pague al proveedor, por ejemplo, ¿no? Mayores metrados, no le pague valorizaciones, no le reconozca en las liquidaciones, adicionales que ha realizado, entre otras cosas más que son cosas que las vamos a ir desmenuzando conforme podamos ir avanzando en el análisis de la nueva ley y conforme a las críticas que podamos hacer. Entonces, que el Estado muchas veces deja de pagar muchas cosas, sí, deja de pagar muchas cosas, ¿de acuerdo? Y como consecuencia de eso es que se generan muchísimos arbitrajes, pero digamos, no es, digamos, la regla, es la excepción, pero es una excepción que es bastante común, tampoco es que sea una vez a las 500, ¿no? Es bastante común que hayan arbitrajes por malos manejos de los funcionarios mismos, ¿de acuerdo? Entonces, dicho esto, nuevamente indicando, ¿no? Cuando uno tiene un conflicto con el Estado, porque no se pone de acuerdo, y vamos a hablar de un tema bien específico, digamos, el Estado me debe y no me quiere pagar, ¿no? Porque
lo que pasa a veces, ¿no? Cambian de gestión y no me quieren pagar lo que yo he hecho en la gestión anterior y simplemente ya se está yendo un cobro. Entonces, como se está yendo un cobro, yo tengo que iniciar un arbitraje. Antes, si no se había establecido una institución arbitral, yo podía ir ante cualquier institución arbitral. Ahora no. En última instancia, la entidad del Estado con la que yo trabajé va a poder elegir la entidad estatal. Y lo segundo, que es lo que me parece más peligroso, que solamente se va a poder recurrir a un arbitraje de emergencia, es decir, básicamente a una medida cautelar que proteja las garantías que yo le di al Estado, solo se va a poder recurrir a esta si es que está regulado en el contrato arbitral. Bueno, dicho esto, ahora, ¿qué es lo que pasa, digamos? ¿Cuál es el trámite que un proveedor tiene que seguir para poder cobrarle al Estado? Como tú dices, más allá de la teoría, vamos a la práctica. Primero, yo tengo que interponer mi solicitud arbitral ante una institución arbitral. ¿De acuerdo? Estamos hablando de algo bien sencillo, un cobro, básicamente. O sea, pongámonos en la situación más sencilla, ¿no? Los proveedores que dieron un servicio o Sí, entregaron un bien o ejecutaron una obra. te planteo mejor este escenario, Gonzalo. ¿Cuál Sí. sería el tiempo que tardaría cobrar una persona ante una Ujú. situación normal, digamos? No hay eh, discrepancias con respecto al contrato, todo está bien. Normalmente, ¿cuánto tarda una persona? Según lo que dice la ley, si es que yo tengo una conformidad, deberían hacerme el pago en el plazo de 7 días 7 días. naturales, calendario. 7 días Lo, calendario, lo que no suele ocurrir. ¿correcto? Claro, lo que no suele ocurrir conforme a lo que dice el En artículo en la 161. práctica, una persona que, digamos, hizo bien el trabajo, la entidad está conforme, ¿cuánto Ujú. tarda en cobrar? Si es que, digamos, la entidad está conforme y tiene la voluntad de pagar y no hay ningún conflicto, normalmente, por lo menos lo que yo he visto en la práctica es que demora más o menos un mes. Un Y mes. en la teoría, y en la teoría, porque también está regulado en el artículo 171 del reglamento, te establece que cuando hay demora, tiene derecho el proveedor al reconocimiento de los intereses legales que se hayan Claro, devengado. Pero en la claro, práctica no se va a pagar ningún interés legal, ¿no? porque Y mucho es dinero que menos, está dejando, digamos, de utilizar el empresario para poder mm, invertirlo en otra cosa, ¿no? claro. Pero O muchas veces el empresario se presta incluso dinero y tiene que apalancar financieramente el crédito y eso le cuesta. Días de así es, demora es costo para el empresario. así Ese es es. el escenario, digamos, optimista, un mes. Y en el caso de que hubiera problemas en el contrato, observaciones, disconformidad de una de las dos partes, ¿cuánto suele tardar? En el tiempo más optimista, yo creo que debería ser unos 5 a 6 años. Años. Sí. Es decir, que un empresario podría invertir en en algo que él podría percibir como un buen negocio, todo su capital de trabajo, ¿no? Arriesgar todo su capital de trabajo haciendo una inversión en una contratación con el Estado y luego tener que ver los resultados después de 5 años, sin poder tocar, digamos, nada de lo que se invirtió. Y tal y como están las modificatorias ahora, inclusive con la posibilidad de perder sus garantías, ¿no? Lo cual le generaría un perjuicio inclusive inmediato. O sea, Ahora, con perjuicio actualmente ahí hay vulneraciones a derechos constitucionales, ¿no? El propio Estado debería ser, está violando derechos constitucionales, ¿no? probablemente, muy Eh, probablemente. está afectando, digamos, la libre empresa, en el sentido de que está afectando una empresa que espera tratar en una igualdad de partes. Pero no, en este caso el Estado, haciendo, digamos, uso y abuso de sus facultades, eh, recordamos que está proscrita toda forma de arbitrariedad estatal, pero en este caso no, el Estado estaría aprovechando su posición para afectar eh, para mí la libertad de empresa, porque está generando limitaciones al empresario para poder utilizar su capital yendo, digamos, a un proceso judicial, competencial o arbitral y dilatando la ejecución del pago, ¿no? Es decir, pienso yo, pocos estarían interesados ante esta situación en contratar, y los pocos que contratan es gente que ya sabe que le van a pagar. Digamos, es también un incentivo para la corrupción. Mm,
puede ser tal vez, pero lo que yo sí creo es que lo que sí se está vulnerando es un tema de igualdad, ¿no? El cual está siendo vulnerado sobre pretexto del interés público, ¿no? Pero el interés público no es absoluto, ¿no? Y no puede estar por encima del derecho a la igualdad que tienen que tener las partes y sobre todo de otros derechos constitucionales, ¿no? Porque detrás de las empresas también hay familias, ¿no? Bueno, y también ahí ¿No? no creo que sea, es cuestión de una discusión, pero tampoco no creo que sea interés público, sería interés estatal, porque si fuera interés público sería difuso, digamos, el interés de la sociedad, pero en este caso es interés de la entidad. Entonces estamos hablando de un interés del Estado Es propiamente. que digamos lo justifican en interés público, ¿por qué? ¿Por qué lo justifican en interés público? Lo justifican en interés público en razón que cuando yo estoy afectando una obra pública o como consecuencia de una obra pública, yo lo que estoy, voy a afectar el dinero público, ¿no? O voy a someterlo esto a un conflicto y hay un dinero público de por medio, ¿no? Entonces, al haber un dinero público de por medio, tal vez la obra no puede terminar, no puede culminar, no puede avanzar, o entre otras cosas más, ¿no? Entonces, como por encima está el interés público, tu proveedor te esperas a cobrar, te esperas a que termine tu proceso, a que te den la razón, ¿no? Pero yo continúo con mi obra, yo termino de ejecutar, yo termino de hacer las cosas porque primero está el interés público, lo cual no está bien, no está mal, está bien, ¿no? Pero lo que está mal es que no se pague de manera inmediata y lo posterguen tanto al proveedor, ¿no? Y con estas modificaciones que se ha hecho, ya básicamente queda absolutamente desprotegido, ¿no? O sea, ya era bastante grave que uno tenga que pasar por un proceso de 5 años, como si tú me permites lo vamos a explicar, para ahora estar en mayor indefensión con los proveedores, ¿no? ¿Qué otros problemas encuentra la persona que contacta con el Estado? Además de dificultades en el cobro. Ya, a ver, mira, el tema es el siguiente, ¿no? En principio el tema es un tema económico. ¿Por qué? Porque primero los arbitrajes no son gratuitos, no es como cuando tú vas al Poder Judicial y pagas unas tasas básicas, ¿no? Por ejemplo, el proceso más caro en el Poder Judicial, incluyendo tasas y demás, la tasa más cara no te va a bordear más allá de los 5.000 soles, ¿ya? O un poco más, ¿de acuerdo? Pero en un proceso arbitral te puede costar 100.000 soles, te puede costar 120.000 soles, y solamente el pago a los árbitros, o al tribunal arbitral, o al árbitro único. No olvidemos que la institución arbitral también hace un cobro por, digamos, la administración del arbitraje. Entonces, el primer inconveniente es económico. O sea, tú ya estás con tus garantías retenidas, tú ya estás con plata que no te pagan y tienes que invertir más dinero para que venga un tercero y te diga, señor, usted tiene la razón. Y sí le debe pagar el Estado. Pero bueno, para eso tienes que iniciar y tienes que pagar. ¿Y cuál es el mayor obstáculo que se tiene? Cuando tú inicias el arbitraje, ya pasemos la etapa de la solicitud y el proceso arbitral como tal, por eso yo lo quería poner lo más simple, ¿no? El Estado me debe y no me quiere pagar, pero yo tengo mis conformidades y demás, ¿no? Lo más sencillo, ¿ya? Este, yo cuando empiezo el arbitraje, se supone que el arbitraje lo tenemos que pagar a mitades, a razón del 50% por cada uno. Pero ¿qué es lo que hace el Estado? El Estado, para ponerme una traba más, el Estado no paga su 50%. ¿Y qué es lo que establece la norma, ¿no? O por lo menos los reglamentos de todas las instituciones arbitrales? Si la otra parte no paga, si tu proveedor quiere seguir con el proceso arbitral, pues tienes que pagar tú el 50%, ¿no? Si no, yo no sigo, ¿no? Como árbitro, ¿no? Y ahí queda tu proceso arbitral porque O se sea que archiva. termina asumiendo el costo total del arbitraje. Así sucede. Que si quieres, tómalo como una estrategia abusiva del Estado, pero así lo hace. O sea, el Estado nunca te va a asumir un proceso arbitral donde va a perder, nunca. Y el que va a terminar asumiendo el 100% del costo del proceso arbitral, ¿quién va a ser? Va a ser el proveedor, así va a ser, ¿de acuerdo? Entonces, eso es punto número dos. Punto número tres, después de que termine el proceso y ya te dieron la razón porque tú tenías la conformidad, tú sabías que entregaste bien y simplemente no te lo pagaron por lo que normalmente sucede, ¿no? Que tú le diste a una gestión, terminó esa gestión, viene otra y la otra no te lo quiere reconocer, que son las cosas que normalmente pasan y son las más usuales. Ganaste el arbitraje y tú dijes, pucha ya, ahora sí me van a pagar, ya terminó el arbitraje. No,
¿Por qué? Porque la entidad puede hacer un proceso de anulación de arbitraje, ¿no? El cual lo tiene que llevar y presentar ante el Poder Judicial y puede elevarse hasta la Corte Suprema. El cual sí, sí es cierto, tendría que presentar una carta fianza, pero eventualmente lo podría hacer, presentando la carta fianza correspondiente, ¿no? Que garantice el perjuicio que te podría pagar. Y ese proceso de anulación de arbitraje, ¿cuánto dura? Un año, año y medio, 2 años, dependiendo cuánto se demore la Corte Suprema en resolver. Solamente como un punto aparte, ¿no? La Corte Suprema hace 2 años se quedó con una sola sala civil suprema, que era la sala civil permanente. Hace recién un año y medio, recién nuevamente se ha habilitado la sala civil transitoria de la Corte Suprema. Yo tengo procesos de la sala civil del 2022, estamos 2025, hasta ahorita no salen. Entonces ya te imaginarás cuánto demora un proceso en la Corte Suprema. Entonces, decirte 2 años es poco, ¿no? Y después de eso, que tú terminas ese procedimiento, si es que se lleva a anulación del laudo, tú dirás, bueno, ya está consentido por la Corte Suprema, ahora sí me tendrá que pagar. Pues no, porque yo tengo que ejecutar el laudo, porque de intención primera no me va a pagar la entidad. Entonces yo tengo que ir a un proceso de ejecución del laudo que nuevamente tengo que recurrir al Poder Judicial. Y cuando yo recurro al Poder Judicial voy a tener que pasar, como todo proceso ejecutivo, primera instancia, segunda instancia y también con la posibilidad de poder llegar a la Corte Suprema. O sea, Otra vez, es dejar de cobrar. Por tanto, no poder usar ese capital de trabajo para poder reinvertir, etcétera, etcétera. Pierdo oportunidades de hacer más negocios. Me someto a un arbitraje en el cual es muy probable que el Estado no pague su 50% y tengo que que asumir, tenga que invertir más plata, tengo que seguir pagando el invertir más costo, plata. mi 50% en el caso de que fuera una persona que está contratando o que haya contratado para ejecutar un servicio o una obra, tengo que pagar el 50 mío más el 50 del Estado, porque el Estado no lo va a hacer y uno tiene prisa, premura, quiere hacerlo con rapidez para poder tener el dinero que ha invertido. Y después de eso, ir al Poder Judicial y pagar abogados, a pagar los propios costos del proceso judicial. Ese es, digamos, el vía crucis de la persona que contrata, desafortunadamente, con el Estado. Que contrata y no le paga. Y todavía falta, ¿no? Porque yo después de que termino mi proceso de ejecución del laudo arbitral, ya terminé mi proceso, terminaron todas las instancias, regresó de la Corte Suprema, yo le digo al juez ya que me paguen. Y todavía hay una última ley que emitieron, que es la ley 30.137, que también tiene su reglamento, que establece cuáles son las prioridades de pago para el Estado, porque el Estado pues lo demanda a todo el mundo, ¿no? Lo demandan los pensionistas, lo demandan sus trabajadores, lo demandan los proveedores, lo demanda todo el mundo. Entonces hay prioridades, ¿no? Entonces esta ley establece cuáles son las prioridades. Entonces cuando yo demando, el juez dice un ratito, ¿no? El Estado tiene 6 meses para programar tu pago. Si es que no programa tu pago, recién, señor, usted, proveedor, puede embargarle sus cuentas. Pero si es que no programa su pago. Y una vez que te programe tu pago, recién pues te empezará a pagar en cómodas cuotas. Entonces, estamos hablando de que recién empieza a pagarte, ¿no? Pero todavía recién no es que te va a pagar pues todo en una sola armada, ¿no? Te No, o irá sea, pagando pues en 2, 3, 4, 5 años más, ¿no? para ir terminando y agradeciéndote estos minutos que nos has brindado, ¿cuál Ujú. crees tú que es el sentido de todo esto? O sea, ¿qué se busca con la implementación de estas normas? Uno podría decir seguridad, ¿no? Vamos a asegurar que el dinero se gaste bien y que no nos sorprendan, entonces el Estado tiene que tomar medidas. ¿Cuál es el trasfondo de todo esto? ¿Qué se pretende con decisiones tan Lo que absurdas, ¿no? mira, lo primero que se pretende, o sea, las conclusiones de esto son las siguientes. Uno, ya, la primera es que el Estado lo que busca es tener la sartén por el mango, ¿no? No permitir igualdad en los procesos, porque ya es perjudicar desde el arranque un proceso. Es prácticamente jugar con el árbitro en contra, porque ellos son los que van a elegir las entidades y encima tus garantías
te las pueden ejecutar, ni siquiera te las permiten cautelar. Segundo, estoy sometido a un proceso demasiado largo, extremadamente largo, extremadamente largo, donde esto ya debería acabar con un proceso arbitral. Ya, te acepto el proceso de revisión. ¿Quieren hacer un proceso de revisión que va a durar 2 años más? Perfecto. Pero ahí el Estado debería pagar. No se debería estar sometido a más procedimientos. O sea, esa ley 30 no debería estar sometido el proveedor a esa norma, por más que hayan procesos, infinidad de procesos laborales, ¿no? Y digamos, ¿cuál es lo más importante? Es qué reformas tendrían que hacer. La primera reforma es, y creo que eso sí, y no creo, eso sí está incluido en esa nueva ley, que ahora sí lo dice con su nombre propio, que cuando no se paga a los proveedores se va a cometer delito de omisión de funciones. Yo creo que se debería hacer una modificación un poquito más, un poco más profunda, ¿no? Porque las personas que causan estos problemas son funcionarios. Las personas que causan los arbitrajes son funcionarios. Se le debe permitir al proveedor no solamente poder denunciar estos hechos, sino poder hacer seguimiento al proceso administrativo sancionador como parte administrativa perjudicada en un proceso sancionador. Porque yo soy el más interesado en que se le sancione. Y si esta persona ya sancionó en un lugar, en 2 lugares, ya que ya no trabaje para el Estado, ¿no? Porque es evidente que está fregando. Segundo, que a estas personas se les afecte pues, su bolsillo, que les cobren, pues que los procuradores les cobren a ellos que están generando los perjuicios. Tercero, que es lo más importante, no pueden estar diciendo que por el interés público no se puede perjudicar pues el canon, el sobrecanon, solamente yo puedo embargar recursos directamente recaudados. Es decir, todo lo que está dispuesto para obras, todo lo que está dispuesto para inversión, canon, sobrecanon, gas, todo eso, no lo puedo embargar. Vamos a ver, o como hemos visto contigo, la inversión pública, no invierten. Si no invierten, por lo menos que Eso permitan pues, vamos que a se pueda tratarlo en cobrar. otro programa, como Claro, lo hemos venido haciendo claro. desde hace algún tiempo. Si El no tema de... invierte, exacto, si no se invierte, que por lo menos permitan pues, que se cobren los proveedores, que por lo menos se permita que se cobre. Y la cuarta situación importante es que ya no lo hagan tan largo, pues, ¿no? Si yo ya pasé por un arbitraje, que es una institución reconocida para impartir justicia constitucionalmente, y ya pasé por una parte, y por un proceso de revisión que llega hasta la Corte Suprema, ya no me hagan pues un procedimiento más largo, ¿no? Eso yo creo que es lo más importante, José María. Bien, Gonzalo, te agradezco mucho estos minutos. He estado con Milo Gonzalo Pinto Salas, él es abogado, especialista en contrataciones con el Estado, arbitraje, inversión pública. Hemos estado hablando de las dificultades legales que presenta la persona que contrata con el Estado para poder cobrar los montos pactados y las dificultades que surgen de acuerdo a las últimas modificaciones. Gonzalo, espero que podamos contar contigo en un siguiente programa. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, José Mario. Hasta pronto.